¿Y los internos? A ver, Pablo, internos. Genitales internos de la mujer. Canal vaginal. Vagina. Útero. Trompa. Ovario. Solo eso. Vagina, útero, trompas y ovarios. ¿Qué más? ¿Cómo sacan ustedes la fecha probable de parto? Ya. Existen 3 reglas. Existe la de Wall, la del Pinar y la de Miguel. La de Wall es la más fácil, en la cual ustedes le suman 10 días a la fecha de la última menstruación y le restan 3 meses. No nos olvidemos que hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 31 y hay meses que tienen 28 o 29 días. Y si cambia el mes, obviamente que al nuevo mes le vamos a retroceder los 3 meses. Por ejemplo, les puse creo que 31 de mayo. Entonces, más 10 días es 10 de junio. A junio le vamos a retroceder los 3 meses, que sería 10 de marzo. Obviamente que no es del 2023, es del 2024. Eso. ¿Qué más? ¿Qué es periodo intergenésico? Es el tiempo que transcurre entre lo que termina un embarazo e inicia uno nuevo. Y si hablamos de periodo intergenésico corto, estamos hablando menos a 2 años. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué determina la segunda maniobra del oporto? Son 4 maniobras. Con la primera vamos a buscar fondo uterino y vamos a ver lo que es la situación. Con la segunda, la posición. Una cosa, chicos, es situación y otra cosa es posición. Algunos exámenes me han puesto situación derecha o izquierda. No. Situación es la relación que tiene con el eje longitudinal, feto, madre y útero. Y la posición es si es derecho o si es izquierdo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué es partograma? A ver, el partograma, chicos, es un esquema gráfico, porque vamos a dibujar cómo vemos el suelo de parto. Entonces, es un esquema gráfico de la evolución de lo que es el trabajo de parto, en el cual vas a ver dilatación, vas a ver descenso de la presentación, vas a ver la fetocardia, si las membranas están rotas o no. En un partograma ya no se ve si es una pelvis viable o no, porque el partograma lo vas a abrir con 4 centímetros de dilatación o más y habiéndole hecho contacto a la paciente para ver si tiene una pelvis viable o no. Okay. ¿Y cuánto mide el diámetro biparietal? 9.5. Eso hasta ahí. 9.6 ya no es un diámetro para que pueda pasar por la pelvis materna, si es que sabemos los varones. Ya, entonces, esas son algunas fallitas que han habido. Igual, el puerperio no es parte de lo que viene a ser el periodo del trabajo de parto. Los periodos del trabajo de parto son borramiento y dilatación, expulsión del feto y el alumbramiento o la expulsión de la membrana y el peso anexo. Y cuando sale la placenta, ahí el alumbramiento recién inicia el puerperio, pero no forma parte de los periodos del trabajo de parto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver lo que viene a ser anomalías de las membranas retroovulares. Estamos hablando de polihidramnios y de oligohidramnios. Primero vamos a recordar lo que es el líquido amniótico. El líquido amniótico viene a ser un fluido en el cual el feto se encuentra inmerso y puede desarrollarse de una manera adecuada. ¿Cuáles son las características del líquido amniótico? Puede ser claro, puede ser citrino. ¿Huele a qué huele? El líquido amniótico. Hipoclorito de sodio, doctores. ¿Ya? ¿Y qué otro fluido huele a hipoclorito de sodio? Semen. Exactamente. ¿Para qué necesitamos saber? Ustedes van a ver que llega a la emergencia la paciente que le dice tuve relaciones y comencé a
el 2% vendrían a ser solutos sólidos. Dice que hay urea, hay sales. ¿Y cuáles son las funciones de él? La principal función es proteger al feto. El feto puede hacer movimientos bruscos. El feto puede tener un circular de cordón, entonces el líquido amniótico evita que este cordón se comprima. Le facilita sus movimientos al feto, lo hidrata, lo alimenta, y el líquido amniótico funciona como un lubricante al momento del parto. Esas son las funciones del líquido amniótico. Dime. Todo. ¿Cómo vamos a hacer la medición del líquido amniótico? Mediante el examen físico podemos decir es un polidramio, un oligodramio, en este caso una impresión diagnóstica. Ecográficamente vamos a confirmar si es o no lo que estamos sospechando. Vamos a hacer la medición del líquido amniótico. Existe el método de Feller. Método de Feller, en el cual imaginariamente vamos a dividir el abdomen de la madre en 4 cuadrantes. ¿Ya? Imaginariamente lo dividimos y vamos a hacer mediante ecografía la medición de cada cuadrante o de cada bolsillo. En este caso, acá hay un bolsillo, acá hay otro bolsillo, acá hay otro y acá hay otro. ¿Cómo vamos a medir cada cuadrante? La parte longitudinal, lo más largo que tenga, que sería de aquí a aquí. No lo vamos a medir ni así ni así. De acá hacia allá, que es lo más largo del cuadrante, del bolsillo. Entonces, la suma de los 4 cuadrantes nos va a dar el índice de líquido amniótico. Lo normal es de 8 a 18 centímetros. La suma, las longitudes que vamos a medir. ¿Queda claro? ¿Cómo te llamas? 8 a 18 centímetros. Nicolás. ¿Nicolás? ¿Está bien? 8 a 18. 8 a 18 es lo normal. Centímetros. ¿Qué vendría a ser el polidramios? Se define como polidramios cuando el índice de líquido amniótico es mayor a 24 centímetros o cuando uno de estos bolsillos mide más de 8 centímetros. Si hablamos en ml, lo normal es que lleguemos a tener entre 800 a 1000 ml de líquido amniótico en lo que viene a ser la semana 36 a 38. Luego hasta 36 semanas. Luego comienza a disminuir hasta llegar al final del embarazo a 500 ml aproximadamente. Si este embarazo, esta paciente, tiene menos de 20 semanas y hay más de 1000 ml de líquido amniótico, estamos ante un polidramios. Si es más de 20 semanas y hay más de 2000 ml, estamos ante un polihidramios. ¿En qué caso vamos a ver esto? Hay factores fetales y hay factores maternos. En los fetales están los embarazos múltiples, la anencefalia, que es la ausencia de la masa cerebral, la espina bífida, que es una alteración de ¿qué? ¿Por qué se produce la espina bífida? ¿Por qué? No es por déficit de tubo neural. Porque falta Déficit de ácido fólico que evita el cierre del tubo neural. La atresia del esófago, la atresia del modelo, el hidros fetal. El hidros fetal es un fetito que ustedes lo pueden palpar, que es como una esponjita de agua. No son compatibles con la vida, tienen líquido pericárdico, pulmones, es un bebecito de agua. Se ve más que todo cuando hay una incompatibilidad RH. La hidrocefalia, cuando hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, las masas renales, y entre los factores maternos tenemos la diabetes mellitus. Si la paciente está con su glicemia, con su diabetes mal controlada, hay una alteración de esa elevación de la insulina va a pasar
con el bebé y el bebé también va a orinar más de lo normal. Va a ser una poliuria. ¿Cómo se caracterizan las características de la diabetes? ¿Cuáles son las características? Las 5 P. A ver, Poliúria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. A todo. Bueno, entonces, el feto igual va a sufrir una poliuria, va a orinar más de lo normal y va a haber mayor líquido amniótico. No nos olvidemos que el líquido amniótico es orina. El glúteo orina, el glúteo orina. No, estamos hablando de alteración de cuando la glicemia está alterada, ¿qué pasa? La paciente va a orinar más de lo normal, ¿ves? El feto va a sufrir lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la sintomatología? El aumento de lo que es la altura uterina. La altura uterina va a ser mayor para lo que es la edad gestacional. Cuando la paciente dice, se mueve suave, no lo siento mucho, que se mueve mi bebé, les dice, el útero va a estar sobredistendido. Si ustedes hacen las maniobras del óvulo, va a haber una dificultad para realizarla, para palpar lo que son las partes fetales, va a dificultar ocultar la cervicardia. La paciente va a referir dolor abdominal, dolor de los muslos, va a haber disnea, porque el aumento de lo que viene a ser la uterina es mayor a lo normal, pues obviamente va a desplazar todo lo que viene a ser diafragma. Si en un embarazo normal la paciente se fatiga, imagínense en un embarazo con tanta cantidad de líquido. Existen dos formas clínicas, tenemos la forma aguda y la forma crónica. La aguda es la que se da hasta las 20-26 semanas de embarazo, tiene un mal pronóstico, ¿ya? Y la crónica es aquella que se da en el tercer trimestre del embarazo. La paciente lo tolera mucho mejor. Esas son sus dos formas clínicas de lo que vendría a ser el polidramus. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico es mediante el examen físico. Medimos la altura uterina, puede ser de 40 a 42, algunas veces la altura uterina, que si no es un embarazo gemelar podría llamar la atención. Hacemos la ecografía y hacemos la medición del hila. Cuando nosotros sospechamos un polidramus, debemos solicitar esa ecografía, solicito ecografía obstétrica más hila, más índice de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque normalmente el ecografista lo ve, los bolsillos, los cuadrantes, si ustedes quieren llamarlo así, y dice líquido amniótico normal, líquido amniótico aumentado, líquido amniótico disminuido. Pero si pedimos un hila, un índice de líquido amniótico, el ecografista pues lo va a medir, ¿no? Y nos va a dar un valor. Diagnóstico diferencial. Puede ser un embarazo múltiple, puede ser una mola. No nos olvidemos que la mola dice que el útero va a tener un tamaño mayor al esperado para el tiempo de amenorrea. El quiste de ovario, quistes gigantes, pueden simularnos un polihidratos. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Restricción hídrica, una dieta hiposódica. Podemos usar lo que viene a ser la indometacina. Usamos de 1 a 3 miligramos por kilo en 24 horas. La indometacina hemos dicho que inhibe la síntesis de prostaglandinas, también disminuye lo que viene a ser la producción de orina fetal, aumenta la reabsorción de lo que viene a ser el líquido pulmonar y disminuye la producción de este líquido pulmonar. Entonces, por consiguiente, pues, va a ayudar a disminuir lo que viene a ser la cantidad de líquido amniótico. Y otro tratamiento es el amniodrenaje. El amniodrenaje se hace bajo ecografía para no lesionar lo que es la placenta y se va retirando el líquido amniótico. Puede provocar una amenaza de parto prematuro, las membranas se pueden romper, podemos lesionar la placenta si no sabemos hacerlo, y
¿Qué complicaciones tendrán las pacientes con polidramio? Las amenazas de parto, síntomas compresivos, al estar el útero sobredistendido, más la cantidad de líquido amniótico que hay, va a provocar una compresión de los nervios, de los vasos pélvicos y abdominales, produciendo, pues, ¿qué va a producir? La compresión de los vasos pélvicos, varices. Las compresiones van a provocar varices. Durante los embarazos, si ustedes se ponen a pensar en embarazadas que han visto, algunas veces pueden presentar varices en el paciente. Pues, la distensión que hay puede provocar una ruptura de las membranas y puede provocar una atonía uterina. Es decir, cuando se produce el parto, la cesárea, se puede, el útero le cuesta contraerse y hacer una hipotonía y luego una atonía. ¿Alguna pregunta que tuvieron? Doutor, e na parte das métodos de pena, que algo que es normal es de 8 a 18 centímetros. No habla de centímetros cúbicos, habla solo de centímetros porque mide las longitudes. Lo más largo que tenga ese bolsillo, ese cuadrante. ¿Me hago entender? ¿O quieres que vuelva para atrás y te lo muestre? É porque em polisamina falou que maior que 8 un bolsillo. Si tú mides un bolsillo, un cuadrante, acá está tu barriguita de la paciente, ¿ya? Y tú mides este bolsillo, ahí hay líquido. Bueno, tú lo vas a ver así de líquido, aquí hay así de líquido, ahí. Entonces tú tienes que medir la parte más larga de ese cuadrante, que sería desde aquí así, o si no de aquí hasta aquí. Si ese bolsillo mide más de 8 centímetros, estamos hablando de un poligramo. Y los 4 cuadrantes tienen que La suma de eso, Ah, sí, entendí. ¿ahora sí? Sí. Bien. Bueno, eso sería referente al polihidramnios. Ahora vamos a ver el oligohidramnios, que es la disminución del líquido. Se define como el índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros o un bolsillo menor a 2 centímetros. Y si hablamos en ml, estamos hablando menos de 300 ml. ¿Ya? Eso sería el oligohidramnios. ¿Cuáles son sus factores? Tenemos los factores fetales, maternos y el uso de algunos medicamentos nos puede provocar un oligohidramnios. Cuando hablamos de factores maternos, fetales, tenemos las anomalías cromosómicas, anomalías congénitas, retardo del crecimiento intrauterino, la muerte. El embarazo posttérmino, ¿por qué el posttérmino? Hemos dicho que va disminuyendo la cantidad de líquido. Mientras más pasan las semanas, entonces va a ser menos cantidad de líquido. Las membranas rotas, algunas veces pueden hacer vamos a ver en temas posteriores, pero la ruptura de las membranas puede ser alta, puede ser baja. Baja es cuando la paciente, y la alta va goteando, moja la ropa y dice, no, me hice pis. Algunas veces dicen, ay, me hice pis, y no es eso. Es que está en una ruptura alta, entonces eso gotea hasta que se produce un oligohidramnios. Entre los factores maternos está la insuficiencia uteroplacentaria, que es la deficiencia de la placenta para dar todos los nutrientes, todo lo necesario al producto, que una de las principales causas es la hipertensión, la preeclampsia. Entonces, la hipertensión y la preeclampsia nos puede llevar a una insuficiencia uteroplacentaria. Y entre los fármacos tenemos los inhibidores de las prostaglandinas. ¿Cómo cuál? La indomethacina. Recordamos el tratamiento anterior. También tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. ¿Cómo cuál, Nicolás? Un IECA. Un IECA. ¿Ah? Es nada, pero IECA, esos son los IECA. Por eso están contraindicados en el embarazo. También pueden disminuir
disminuir la cantidad de líquidos en los antialérgicos. ¿Ya? No se deben disminuir, a no ser que sea muy necesario. Pero el uso prolongado puede disminuir también la cantidad de líquido. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Los antialérgicos. Los antigripales no se deben dar en las gestantes porque son antialérgicos. Sí usamos antialérgicos en caso necesario, pero se le explica a la paciente. Cuando ustedes llevaron a obstetricia 1, hablaron de lo que viene a ser el control prenatal, ¿verdad? En el control prenatal se le explica a la paciente que se puede usar algunos medicamentos previa información. Existe una patología del embarazo que se llama colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es la circulación de ácidos biliares en sangre materna. A la paciente le va a picar todo, con predominio palmo-plantar, con predominio nocturno. Es en la noche que pica en las manos, pica en los pies. Las pacientes se lesionan de paso que se rascan, que es porque está circulando ácido biliar. Entonces necesitamos, aparte de dar el medicamento correspondiente para la colestasis, necesitamos darle un antialérgico. Y se le debe explicar, ¿no? Señora, uno de sus efectos adversos, o sea, no es que sí o sí, pero la paciente debe saber que el antialérgico puede provocar una disminución del líquido. Se le da máximo 3 días, o a veces colocamos un corticoide, que no va a madurar, porque si no cede el cuadro clínico, se interrumpe el embarazo. Si hay una alteración laboratorial, se interrumpe el embarazo. Entonces, podemos dar el corticoide que empeoraría la modulación y el fluido. Pero siempre se debe explicar a las pacientes. Lo mismo con los estudios. Solo le voy a pedir una radiografía o una tomografía en caso necesario. Si tu paciente está con una neumonía, tienes que pedir un rayo X. Pero tú le explicas a la paciente que es radiación, que igual se le va a colocar un mandil de plomo, y ya pues algunas de mis pacientes dicen, no, yo no quiero que me hagan. Pero tú le explicas lo que puede suceder. Porque si tú no le explicas y pasa algo, nunca me lo explicar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Mediante examen físico. Es una barriga chiquitina. Ustedes le miden la altura de la uterina y es 28 y por todas sus ecografías, por el efecto de su última regla, la 40 semanas. Entonces ahí puede ser un oligogramo. Hacemos la ecografía y medimos el índice de líquido amniótico, el cual nos confirma el diagnóstico. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Existe la amnioinfusión, que habla de la administración de solución salina a 37 grados centígrados. Puede hacerse transabdominal o transcervical. Lo he visto solo en literatura, nunca lo he visto hacer, ni siquiera mi maestro cuando estaba formándome, en la que habla de que se pasan 500 ml en 30 minutos y luego 3 ml hora hasta que completemos los 900 a 1000 ml. Como un procedimiento invasivo puede provocarnos una amenaza o un parto prematuro. Podemos terminar, la paciente por ahí era una bolsa rota que la paciente no se percató de que fue líquido lo que perdió y está tal vez con algún proceso infeccioso que no pedimos laboratorio. Entonces, para hacer hay que pedir laboratorio, hay que pedir todo para descartar algún tipo de infección. Y lo otro sería la interrupción del embarazo. Nosotros en los oligodramas post-término culminamos con una cesárea. No hay líquido, si la probamos a un parto, vamos a conducir a un parto, las contracciones van a hacer que, no nos olvidemos que cuando hay una contracción, todos los músculos de la pared abdominal se contraen y lo va a apretar pues al bebé, al feto. Por eso que cuando la paciente está con contracciones se le dice meta aire por la nariz y bote por la boca. No grite, porque si usted grita no le llega oxígeno al bebé completamente, porque en esa contracción no le va a llegar oxígeno y encima ella grita. Por eso se le dice que metan aire por la nariz y boten por la boca. Entonces en los oligogramios normalmente es a cesárea, porque se comprime el cordón,
A veces el cordón es corto, a veces hay un nudo verdadero de cordón, que es así como que hagan ustedes un nudo a la trenza de su zapato, tal y cual es el cordón. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Está claro? Sí. Bueno, hasta aquí estamos completos y estamos parejos con nuestro grupo. ¿Ya? Si no hay preguntas, si no hay dudas, los veo el martes.